Buenas tardes, jóvenes, espero que se encuentren bien. Con la tercera clase de termodinámica. Esta vez vamos a hablar sobre lo que es calor. ¿Ok? En las fotografías que ya les había pasado anteriormente viene una definición de lo que es calor, que es la consecuencia de cuando un cuerpo tiene diferente temperatura. Recuerden que la temperatura es una característica para saber si un cuerpo está en equilibrio termodinámico con otro cuerpo. Es decir, si yo meto hielos a un recipiente con agua caliente, va a llegar un punto donde los dos cuerpos estén como que en una temperatura intermedia. Es decir, el cuerpo caliente del agua se va a hacer más frío y los hielos se van a hacer más calientes. Entonces, eh, muchas veces se confunde lo que es calor y temperatura, no es lo mismo. La temperatura viene siendo la energía que ya tiene ese cuerpo y el calor es, a diferencia de temperatura entre dos cuerpos, es la energía que se pasa o se absorbe a otro. ¿Ok? Las, ¿Cómo se llama? Las unidades para medir el calor, como es una energía, también se utiliza el joule. Pero las medidas como que más tradicionales para medirlo es la caloría, kilocaloría y unidad térmica británica, el BTU, como por sus abreviaciones. Aquí están las definiciones. Igual todo este material lo va a pasar en forma de fotos para que puedan copiarlo o tenerlo a la mano. ¿Ok? Aquí ya viene lo que es una caloría, que es para elevar la temperatura de un gramo de agua en un grado Celsius. Kilocaloría, pues simplemente es un kilogramo de agua en un grado Celsius. Y aquí cabe aclarar que está bien dicho gramo de agua, porque recordemos lo que vimos el cuatrimestre antepasado, que estábamos viendo un poquito de mecánica de fluidos, que cada, cada líquido tiene su propio peso. O sea, no es lo mismo un recipiente de aceite a un recipiente de agua. Cada líquido tiene su propio peso, su propio peso específico. Entonces, al medirlo con usar ese peso específico, podemos saber cuánto es en litros o en mililitros un gramo de agua, un kilogramo de agua. El agua, recuerden que un kilo de agua es igual a un litro de agua. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar. Estas ahorita son simplemente conversiones. Esta ya la hemos visto varias veces. Un libra es 454 gramos. Un BTU son 252 calorías. Una caloría son 4.186 joules. ¿Ok? Esas son conversiones. Igual ya le va a pasar las fotos sobre este material. Ahora, ya recuerden sí que el calor y temperatura no es lo mismo. Ahora vamos a ver lo que es capacidad de calor específico. Eh, Esto se refiere, resumidas cuentas, que un material no tiene la misma capacidad calórica que otro material, que otro cuerpo. Por ejemplo, si yo no necesito tanta energía para calentar el agua como para calentar el hierro, digamos. Entonces, todo esto tiene que ver con su capacidad calórica, su capacidad de calor específico. En algunos materiales, en algunos metales o líquidos, necesito más energía para calentarlo, aunque sea un grado Celsius, que otros materiales. Aquí está el ejemplo que pone el libro. Es de que yo caliento diferentes esferas de diferentes materiales 100 grados Celsius. Pero yo, para que tengan la misma temperatura, necesito calentarlo en diferentes tiempos. Por ejemplo, el vidrio 52 segundos, el aluminio 60 segundos, el cobre 83, el hierro 90, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con su capacidad de calor específico. Ahora, aquí lo define que la capacidad calórica, la capacidad de calor específico de un cuerpo, es la relación del calor suministrado respecto al correspondiente incremento de la temperatura del cuerpo. Estas fórmulas, recuerden que es importante que las tengan. Capacidad calórica es la CUR, siempre recuerden que es calor entre diferencia de temperatura. Y recuerden, diferencia de temperatura siempre es temperatura final menos temperatura inicial. La capacidad calórica es joules sobre grados Celsius o calorías sobre grados Celsius. Recuerden que hay una conversión. ¿Okay? Después, esta es capacidad calórica.
Ahora, el calor específico, que se representa por medio de una C, ya es, calor específico es el material de la cantidad de calor, o sea, ya es metiéndole la masa a ese mismo material. ¿Okay? Capacidad calórica es cuánto necesita energía para calentarse, pero aquí ya es metiéndole masa, este ya es más completo, es el calor específico. ¿Okay? Este es el que vamos a utilizar para futuros ejercicios, estas fórmulas. Ahora la C, recuerden, es calor específico, Q calor, M masa, diferencia de temperatura. Entonces, dicho esto, estas fórmulas, vamos a hacer unos problemas. Ahora, aquí, bueno, aquí te explican cómo sacar el calor específico. Que Q, como son calorías o joules, kilocalorías o BTU, recuerden. Masa, pues ya saben que es gramos, kilogramos, libras, dependiendo de qué sistema estamos utilizando, qué sistema inglés. Sistema internacional, perdón. Y diferencia de temperatura, como sistema internacional, son 100 grados Celsius. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer... esta tabla es importante, es como la de las temperaturas que del tema pasado. Y aquí esto es lo que vamos a utilizar de calor específico de los materiales. Bueno, vamos a hacer un pequeño problema. Dice, ¿cuánto calor se necesita para elevar la temperatura de 200 gramos de mercurio de 20 a 100 grados Celsius? Bueno, ahora aquí, recuerden, de 20 a 100 grados Celsius, la temperatura final es 100, la temperatura inicial es 20. 100 menos 20, 80 grados Celsius. Ahora, me están pidiendo cuánto calor. Me están pidiendo calor, la Q. ¿Ok? Vamos a utilizar esta fórmula, que es esta pero despejada. Bueno, Q es igual a MC, diferencia de temperatura. Masa, ¿cuánta masa me están dando? 200 gramos. Ahora, aquí el problema lo está convirtiendo de gramos a kilogramos. Entonces, para yo obtener C, que es el calor específico, tengo que hacerlo en kilogramos. ¿Ok? ¿Qué material es? Es mercurio. Entonces me voy a la tabla. Mercurio en kilogramos, joules sobre kilogramos y grados Celsius es 140. Si yo lo quiero dejar en calorías sobre gramos por grados Celsius, tengo que usar 0.033. Entonces, depende de lo que te pida el problema o como tú se te haga más sencillo. Ahora, en este caso es kilogramos, tengo que usar 140. Joules sobre kilogramo por grados Celsius. Y es 0.2, 200 gramos entre 1000, porque estoy pasando de gramos a kilogramos, 0.2. La diferencia de temperatura ya vemos que es 80, se multiplica todo y son 2200 joules, porque estoy usando 140 joules sobre kilogramo por grados Celsius. Okay, nada más no se les olvide esto, que dependiendo de qué vaya a utilizar, si calorías sobre gramo o joules sobre kilogramo, tengo que usar cualquiera de estas dos. Esta también se aplica, si se fijan, en BTU sobre libra por Fahrenheit, es la misma. Okay, entonces ya, si los datos ya te los dan en BTU, libras y grados Fahrenheit, pues también pueden usar esta. Okay, sencillo el tema. Ahora, la medición de calor. Bueno, aquí dice que, por el ejemplo que les puse hace rato, de que si yo meto cubos de hielo a un recipiente de agua caliente, pues va a haber una temperatura intermedia entre esos dos. Entonces, este principio del calor se refiere a que cuando pasa esto, que dos cuerpos de diferente temperatura están juntos, el calor que pierde uno es igual al calor que gana el otro. Es decir, el calor que perdió el agua caliente va a ser el mismo que la temperatura que subió los cubos de hielo. ¿Ok? Es una ley. Entonces, por esto es debido a que dos cuerpos de diferente temperatura van a entrar en equilibrio térmico. Va a ser una temperatura intermedia entre estos dos. Calor perdido es igual a calor ganado. Y aquí se tiene un ejemplo que habla sobre esto. Vamos aquí a resolverlo. Dice, se calientan balas de cobre a 90 grados Celsius
y luego se dejan caer en 160 gramos de agua a 20 grados Celsius. La temperatura final de la mezcla, es decir, cuando los dos están a diferentes temperaturas, entran en contacto y lo que va a haber ahí van a ser 25 grados Celsius. ¿Ok? Entonces, si este está a 90 va a estar a 25, si este está a 20 va a estar a 25. Es el equilibrio térmico que lograron esos dos materiales. ¿Cuál era la masa de las balas? Ok. Entonces, si yo sé que calor perdido es igual a calor ganado, ¿cuál es la fórmula del calor? Aquí la tengo. Q es igual a mc y diferencia de temperatura. Entonces las tengo que igualar. ¿Ok? Aquí están estas dos fórmulas. mc del cobre y mc, diferencia de temperatura del cobre, por es igual a mc, diferencia de temperatura del agua. Cobre, agua. ¿Ok? Porque calor perdido es igual a calor ganado. Entonces de aquí vamos a despejar la masa del cobre, de las balas de cobre, porque la masa del agua si me la dan, también me da la temperatura. Entonces vamos aquí a hacerlo. Aquí ya está bien desarrollado. La masa de las balas de cobre no la conozco, pero sí sé cuál es su calor específico. Aquí ojo, como me lo están dando en gramos, aquí vamos a hacerlo en gramos, tenemos que aplicar el calor específico de calorías sobre gramos. ¿Ok? Esto lo hace el libro para que aprendan a usar estas dos tablitas. Entonces buscamos cobre. En gramos calorías es 0.093. Bueno, por eso aquí 0.093 calorías sobre gramo por grado Celsius. Ahora la temperatura final. Aquí recuerden que es la temperatura final. La diferencia de temperatura y temperatura final menos temperatura inicial. ¿Ok? Bueno, realmente no es que no es como que temperatura final menos temperatura inicial. Recuerden que simplemente es la resta. ¿Ok? Una resta positiva. Por eso 98 menos 25 va a ser la diferencia de temperatura. Y aquí 25 menos 20. Esto se hace nada más para que no queden negativos. ¿Ok? Normalmente yo siempre les digo que es temperatura final menos inicial. Pero pues con que no quede negativo realmente. Simplemente cuánta diferencia hay entre ellos. Bueno. Es igual a la masa del agua, 160 gramos. El calor específico, nos vamos aquí a la tablita del agua, buscamos agua. Agua de este lado, 1. Ok. Entonces es 1. 25, que era la temperatura del equilibrio que va a haber al final. 25 menos 20, que es la temperatura inicial del agua. Hacemos esta multiplicación, nos da m, que es una variable, no sabemos cuál es, se va a quedar en m. Esto por la resta de estos dos nos da 6.79 y esto por la resta de estos dos nos da 800 calorías. Despejamos m, si estos es 0.79 está multiplicando, pasa dividiendo. 800 entre esto nos da 118 gramos. ¿Ok? Y eso es todo. Realmente no está tan complicado, siempre tienen que saber bien cómo despejar. Entonces si hay dudas en eso, por favor díganmelo en Google Classroom. Sería todo por esta clase. Si tienen preguntas, por favor díganme. Es importante que no se queden con dudas sobre esto. Entonces, la duda me la hacen saber, por favor. Voy a encargar una tarea de esto, pero es importante resolver dudas. Bueno, nos vemos, bye.